Hola gente, hoy les traigo un resumen de Belfast, escrita y dirigida por Kenneth Branagh, estrenada el 2 de septiembre del 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Obtuvo el premio del público tras proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Descrita como la película más personal por el mismo director, el film ha sido aclamado por la crítica. Sin más que decir, comencemos. La película narra la vida de una familia irlandesa de clase trabajadora, conformada por Buddy, de 9 años, su hermano mayor, Will, y sus padres, Pa y Ma. Lo llaman para merendar. De camino a casa, unos protestantes inician el ataque a viviendas de familias católicas. Tras huir, se encierran presenciando la violencia. La figura principal, Billy Clanton, amenaza con retornar si se quejan con la policía. Hacen estallar un auto. En respuesta, los vecinos montan una barricada. Una tropa llega a resguardar la zona. Pa regresa a casa de Inglaterra, pero le impiden el pase. Ma va a su encuentro e informa a los militares que retornó como siempre a ver a su familia. En casa de los abuelos, la abuela pregunta si los atacaron, pero Ma dice que solo a los católicos. Pa pregunta al abuelo sobre su salud, comenta que se rehusó a ir al hospital y pregunta a Pa si resolvió el asunto pendiente, siendo interrumpido por la abuela. En el desayuno, Buddy comenta que un amigo suyo le dijo que si los católicos confiesan sus pecados, podrán hacer lo que sea, pues Dios los perdonará. Se queja por tener que ir a la iglesia y pregunta si los de su lado provocaron esos daños a su calle. Pa afirma que no hay bandos en su calle y maldice la religión. Buddy dice que si fueran católicos, no tendrían que asistir a la iglesia. El pastor pronuncia un sermón sobre dos caminos, uno recto y estrecho que lleva al regazo del Señor y otro largo y sinuoso que te arroja un pozo eterno de sufrimiento. Les pregunta cuál escogerán. Por la noche, Buddy dibuja el camino. El líder protestante, Billy Clanton, y su compañero le comentan a Pa que desean purificar la comunidad, y él les advierte que si tocan a su familia, se las verán con él. Le piden unirse a la causa o entregarles dinero, dándole tiempo para pensar. Por la noche, la familia asiste al cine. En casa, Pa le prohíbe a Will aceptar formar parte de algún grupo o repartir cosas ni entregar mensajes. Buddy reflexiona sobre el sermón del pastor. Ma le enrostra a Pa la evasión de impuestos y el despilfarro en apuestas. Pa asegura que ya acabarán con los impuestos y propone un nuevo comienzo. Ma señala que no conoce nada más que Belfast. Pa le ofrece rutas de escape. En la primaria, la docente señala que los 3 primeros alumnos se sentarán adelante. Buddy llega al tercer puesto. El primer puesto, Catherine, la niña que le gusta, voltea a verlo. En casa de los abuelos, Buddy confiesa su anhelo de casarse con ella y que siempre espera que lo mire. Desearía que fuera menos inteligente para sentarse a su lado. En camino al colegio, Buddy se para fuera de la casa de Catherine, quien lo mira. Le pregunta a Will qué camino dijo el pastor que debía tomar, pero este hace caso omiso. Temprano, reciben una notificación. Ma envía una carta al fisco. Cuando Buddy va a la escuela, Billy le pide avisarle a su padre que quieren hablar con él y que le diga a su hermano que necesita otra entrega con la leche. En el camino, Moira le pregunta si quiere unirse a una pandilla, pero Buddy señala que su madre se lo prohibió. Ella dice que no tiene por qué enterarse. Catherine voltea a ver a Buddy. Buddy se queja de las matemáticas. El abuelo le dice que tenga paciencia con ellas y las chicas, y lo ayuda. Buddy revela que al parecer, Pa quiere que se muden de Belfast. El abuelo pregunta qué es lo que él quiere. Confiesa que cada noche reza por ser el mejor futbolista del mundo y poder casarse con Catherine. Ma recibe la respuesta a la carta que envió. En la escuela le dan el beneficio de la duda a Buddy, quien logra subir a segundo lugar, pero Catherine baja al cuarto. La abuela le advierte a Buddy que tenga cuidado con lo que desea y sugiere trabajar con Catherine en su proyecto sobre el alunizaje. Buddy inquiere cómo hablarle. El abuelo canta How to Handle a Woman del musical Camelot y baila con la abuela.
Buddy le entrega una flor a Catherine, quien le pregunta si desea ir a la luna con ella, lo que acepta. Moira lo recluta para robar chocolates, pero el plan sale mal. Logra escapar, pero solo toma un dulce muy desagradable. Moira le exige guardar el secreto. Sus padres discuten. Pa pregunta qué escribió al fisco. Ma revela que envía una carta exigiendo una declaración jurada de que todo está pagado. Él le entrega otra notificación sobre una deuda anterior que les tomará pagar otros 5 años, lo que le enfurece. Pa comenta que le están ofreciendo alojamiento, pues trabajará en la construcción de un hospital. La abuela revela que su padre debe ir al hospital y le pide hablar con él. El abuelo, quien trabajó como minero de carbón, minimiza esto. Pa le dice que su madre está preocupada, pero esta le revela que está más preocupada por él. Buddy le dice a Pa que Ma está preocupada también. Tras dejarlo en el colegio, Billy aparece y le recuerda sus tiempos en la escuela. Pa le pide alejarse de su familia. Billy le da a escoger entre estar con él o en su contra, señalando que es hora que los protestantes de verdad tomen acción. Pero Pa lo tilda de gángster pretencioso. Buddy llega a casa y encuentra a un oficial, quien lo interroga por el intento de robo a la tienda. Luego que se retire, Ma va tras él. Más tarde, Ma habla con Pa, a quien le comenta sobre lo que hizo Buddy y enfurece pues él no estuvo presente. Pa llega a casa con regalos. Will confiesa que ha trabajado para Billy repartiendo leche. Pa les pregunta a los niños si quieren mudarse a Sydney, pero Ma interrumpe. Dice que no sea ingenuo, pues no podrían costear ese pasaje o el tiempo libre del trabajo. El abuelo le comenta a la abuela que todos están yendo. Ella dice que deben seguir adelante. Recuerdan la vez que ella usó unas medias negras que le aceleraron el corazón. Él asegura que se aceleraba cada que la veía entrar al cuarto. Le comenta que un amigo vendrá por él, pero ella insiste en llevarlo al hospital. Antes de irse, Pa le cuenta a Ma que le han ofrecido trabajo permanente en Londres, casa propia, más dinero y un ascenso, y le asegura que quiere a su familia consigo. Ella replica que allí conocen a todos los vecinos, quienes cuidan y quieren a sus hijos, y pueden jugar en cualquier parte, pero si se mudan, se burlarán de su acento. Pa dice que tiene hasta antes de Navidad para decidir y su bus parte. En el hospital, Ma le pide a Buddy no pedirle regalos al abuelo, quien asegura que Santa traerá algunos presentes, pero Buddy afirma que sabe cuando no hay dinero. Revela que le ofrecieron trabajo permanente a Pa, pero Ma dice que no los entenderán. El abuelo afirma que si no entienden, es porque no están escuchando, y pregunta qué es lo que él quiere. Buddy revela que quiere que se muden con ellos. Buddy y la abuela asisten al teatro. De regreso, le asegura que el abuelo saldrá cuando sus pulmones estén bien. Buddy pregunta si acompañó al abuelo cuando trabajó como minero, pero ella dice que no. Ella le cuenta que disfrutaba mucho de los films y que solía pensar que podía traspasar la pantalla y visitar todos esos extraños lugares, recordando uno en específico. Buddy pregunta si algún día visitará ese extraño lugar. Todos van al cine. Llega la Navidad y con ello los regalos. Hablan con Buddy sobre la posibilidad de mudarse a Inglaterra, pero él se muestra reacio a dejar Belfast. Más tarde, Pa le dice a Ma que deben tomar una decisión antes de Pascuas. Ella le pide quedarse en casa. Él recalca el aumento en la tasa de asesinato de jóvenes en Belfast y dice que no puede quitarle su infancia. Le agradece por hacer un buen trabajo al criarlos. 3 meses después, Buddy se dirige a casa de la abuela, pero es interceptado por Moira, quien agradece por mantenerse callado y lo recluta para su pandilla, que en realidad es el grupo de protestantes liderado por Billy. Saquean un supermercado. Moira lo obliga a tomar algo que necesite. Tras robar un detergente, regresa a casa e informa a Ma de sus actividades. Enfurecida, lo persigue. Ma los arrastra de regreso para devolver los artículos robados. Sin embargo, Billy le prohíbe devolverlo y los toma de rehenes. Pa, Will y el ejército llegan al lugar para poner fin al motín. Billy amenaza con dispararles y exclama que a la gente le cuesta el cambio, pero ahora él dirige la ciudad. Cuando intenta disparar, Pa y Will lo desarman fácilmente. Billy es arrestado y jura represalias.
En casa, Ma confiesa que cuando regresó a los niños de la tienda, se miró en el escaparate y pensó qué estaba haciendo, y le dieron náuseas como todas las mañanas. Afirma que al día siguiente comenzarán a empacar. El abuelo sugiere que vayan a la luna, pues Londres es un pequeño paso para el hombre. Buddy pregunta qué pasará con él. El abuelo afirma que no irá a ningún lado donde no pueda encontrarlo. Buddy y Catherine reciben medallas de oro por su proyecto sobre el alunizaje. Cuando se encuentran con sus tíos, les dan una terrible noticia. Buddy busca a Pa en una taberna y le informa que el abuelo falleció. Los vecinos lamentan el deceso y marchan. Buddy señala que el abuelo fue popular en el pueblo y pregunta a Pa si lo ayudaba con matemática. Pa afirma que siempre lo ayudó. Se lleva a cabo el funeral. Antes de partir, Pa lleva a Buddy a casa de Catherine, a quien le entrega unas flores, y promete regresar. Pregunta si podría tener un futuro con ella a pesar de que es católica, a lo que Pa responde que no debería haber ninguna diferencia. Mientras la abuela mira, la familia sube a un autobús que se dirige a los muelles. La abuela le dice a Pa que lo mire atrás y que lo ama. Espero no disfrutado del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.